Buenas tardes, Dios les bendiga. Vamos a ir a la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Muy bien, vamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vamos al profeta, al libro del profeta Amós 5:21. Y miren lo que dice la palabra de Dios: abominé vuestras solemnidades y no me complaceré en vuestras asambleas. Vamos. Gracias, Señor, por tu palabra. Tu palabra es poderosa, es viva y es eficaz. Y Espíritu Santo, ven hoy. Sabemos que tú llegaste primero, que tú estás aquí, pero ven a nuestra vida. Te invitamos en esta tarde a que abras nuestro entendimiento y conocer cada día más a Dios, cada día más. Ayúdanos, Espíritu Santo, revélanos tu gloria, revélanos tu palabra. Y revélanos el plan de Dios. Revélanos su corazón para poder hacer su voluntad. Su voluntad. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, puede sentarse. En la mañana estuvimos una prédica muy interesante, muy edificante, de parte de la pastora Cristian. Le damos gracias a Dios por su vida, que la siga usando, que la siga revelando, y cómo esa persona que ayudó a Jesús a cargar la cruz y decía que no era el momento ni el tiempo. A veces estamos en el lugar equivocado, pero ahí llega la palabra de Dios, porque dice que se convirtió toda su casa, ¿ah?, de esta persona, Simón de Cirene. Entonces, con una persona que Jesús iba batallando con la cruz, ¿verdad? Y iban los soldados y ven a esa persona y dicen: ayúdale, ¿verdad? Le dan una orden. Y después relata la Biblia más adelante que sus hijos eran misioneros. Amén. Entonces él estaba allí, pudo haber estado más atrás o ser otra persona, etc. Pero justamente a él, ¿verdad?, de una región que no era cristiano, venía del norte, ¿verdad?, de África. Pero bueno, nada más por recordar eso. Ahora estamos en la misma manera que Dios actúa. La misma manera que Dios actúa. O sea, que es la voluntad de Dios, ¿verdad? Fue la voluntad de Dios entregar a su Hijo para el rescate de muchos, de toda la humanidad. Fue la voluntad de Dios que ahí estuviera Simón de Cirene. ¿Para qué? Para que extendiera. Dios ya sabía que a través de los hijos de él se iba a extender el reino de Dios. Alejandro y el otro, si me lo recuerdan, o recuérdese usted, Rufo. Ellos dos, y luego hasta la mamá de él, dice la palabra de Dios en Romanos. ¿Cuántas veces nosotros no vemos claro para predicarle la palabra
otra persona. A veces decimos, no es el lugar, no es el momento, no es el tiempo. Y la palabra de Dios dice lo contrario. Inclusive tenemos algo ahí en nuestro chip que debemos a veces, o que deberíamos de eliminar completamente. Es que es religioso, es que es no sé, un profesionista o algo así. Y él le pregunta, la pregunta que nos podemos hacer ahorita, o usted pone también, es que es muy orgulloso, ¿verdad? Es con soberbia, ¿cómo lo va a predicar? Y si usted ve la historia, a Simón de Cirene no le preguntaron que qué opinaba, que si quería cargar la cruz. Le ordenaron. En el reino de Dios, Dios es el que ordena. Dios es el que da la orden. Jehová de los ejércitos, el Rey de reyes y Señor de señores, ¿verdad? Muy bien. Entonces el título, esta palabra es muy fuerte, pero es un asentamiento de la voluntad de Dios, del propósito, del plan de Dios que Él tenía con su pueblo. Y el pueblo, si usted se da cuenta, desde Adán, y luego dice la Biblia que vendría el postrer Adán, que es Jesucristo. Entonces, resumiendo la historia de la Biblia, la Biblia habla nada más de Dios y de su creación. Es una historia de amor. Y Dios es amor. Y Él ha querido conquistarnos a nosotros con su amor, con sus lazos de amor, con sus cuerdas de amor, con lo que hizo en la cruz, ¿verdad? En la mañana se trataba de tomar esa cruz y seguir a Cristo. Pero tú no puedes tomar esa cruz, yo no puedo tomar esa cruz si no me ha tocado el amor de Dios, si no me ha tocado el amor de Dios. Algo pasó en la vida en el ser de Simón de Cirene cuando cargó la cruz. Algo pasó muy fuerte, que se convirtió a Cristo. Sus hijos se hicieron misioneros. Y el propósito entonces, yo creo que Simón de Cirene tenía otros pensamientos y otras ideas sobre su vida y la vida de sus hijos. Y nunca pensó que iba a cargar la cruz. A lo mejor andaba ahí viendo nada más que estaba pasando, porque iba mucha multitud y pasaron muchas cosas desde que Jesús llevó la cruz y la tenía que llevar hasta el monte de la calavera para ahí ser crucificado, recibir la crucifixión. Aleluya. Pero les estoy contando la historia en un resumen, que Dios nunca ha quitado su amor, porque su sola presencia es amor. Cuando tú y yo decimos Dios está aquí, aquí está su amor, para que nos amemos unos a otros. Nosotros venimos del mundo de pensamientos contrarios a Dios, de estructuras
de pensar diferente a lo que Dios piensa. Por eso cuando tú y yo llegamos aquí al conocimiento de Dios, la palabra de Dios nos empieza a decir que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios, que los pensamientos de Dios son mucho más altos. Y hablábamos del amor y la pastora en la mañana habló que nada nos iba a apartar del amor de Dios una vez teniéndolo, ni lo alto ni lo bajo. Cuando tú recibes el amor de Dios, el amor de Dios, no hay quien te lo quite. No hay quien te lo quite. Por eso muchas personas que han sufrido por el amor de Cristo, para que les han querido obligar solamente a decir que quite su fe en Cristo. Y dice la Biblia, ¿verdad? Dijo, me quitarán la vida, pero no a Cristo. Es mayor el amor que trasciende a nuestra propia vida. Ahora haga un resumen de la vida, como lo dijo el apóstol Pablo: el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¡Wow! Pero si se necesita vivir en Cristo, y por eso el tema de hoy es cuando Dios rechaza una adoración vacía. Cuando Dios rechaza una adoración vacía. Y esto surge también de aquellas veces que he estado predicando y el Espíritu Santo me recuerda a decirle al pueblo, a recibir de Dios, primero yo, que con los labios le adoro, de labios le digo muchas cosas a Dios, pero que mi corazón, el corazón del pueblo, está lejos de la voluntad de Dios, porque uno hace lo que quiere. Y Dios tenía un plan, por eso inicié con lo de Simón de Ciro. Dios tenía un plan con esa persona y con su familia a través de cargar la cruz. Se necesita cargar la cruz. Eso lo dijo Jesús. Toma tu cruz y niégate a ti mismo día a día. Por eso hay un canto, ¿verdad?, donde un día a la vez con Cristo. Y dice la palabra de Dios en otra versión, aquí dice, aborrecí, abominé. Y hay otra versión más sencilla que dice Dios, yo detesto sus fiestas religiosas. No puedo soportar, es ahí donde dice que abominación. Dice, no puedo soportar sus asambleas, sus reuniones solemnes. Y es donde dice que en esas reuniones Dios está escuchando sus palabras, pero su corazón está lejos de Dios. Está lejos de hacer la voluntad de Dios. Está lejos de recibir a Cristo como su autoridad, y que Cristo venga y tome autoridad sobre nuestra vida. Muchas veces le hemos dicho y le hemos cantado, cuán grande es Dios. Muchas veces le hemos cantado, cambia mi vida. Pero realmente ha habido un cambio. Realmente has dejado, o el pueblo de Dios ha dejado ser transformado por la voluntad
de Dios, por los pensamientos de Dios. Esas son preguntas que surgen a través de estar leyendo la palabra. Y otra pregunta, pregúntale al que está al lado: ¿será posible hacer lo correcto por fuera y estar completamente mal por dentro? Sí, si usted se acuerda cuando Jesús les dijo y los confrontó a los religiosos, a los fariseos, y les dijo: sepulcros blanqueados, hasta muy bonitos por fuera, pero por dentro no. Y la Biblia siempre nos confronta la palabra de Dios para que usted y yo podamos tomar la dirección correcta en nuestra vida. Y hay veces que dicen: ay, ahora esto me está pegando. Pues es para que te pegue. Así es la palabra. La palabra no es para lo que tú quieras escuchar, sino es para lo que tú debes de escuchar, porque es el Espíritu Santo de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Entonces vamos a ir viendo esta historia. Dice: podemos asistir a reuniones, cantar canciones, levantar nuestras manos. Vaya, quien las levanta, porque a veces ni eso. Y decir amén. Y a mí me confrontó, dice la palabra, me confrontó el Espíritu Santo. Sigue diciendo, como dices, amén o no amén. Porque es mejor que a veces no digas amén, porque amén es así sea. Y si tú dices así sea y no lo vas a hacer, mejor no amén. Dice: pero aún así, estar lejos del corazón de Dios. Porque salimos de esa puerta, salimos de este momento y se acabó lo de Dios. Y empezamos a hacer nuestra voluntad. Y realmente la palabra tenemos que protegerla en el sentido de declarar la verdad, porque dice que la palabra es enviada para que cumpla su propósito por el cual es enviada. No es para tenerte contento, no es para que estés así bien a gusto, no, es para incomodarnos, para recibir lo que el Espíritu Santo quiere mover en el pueblo de Dios hoy. Y en la mañana, ¿qué fue? Toma tu cruz y sígueme. Toma tu cruz y sígueme. Pero si saliste igual, si no saliste con un cambio de decir: hoy dejo muchas cosas que Dios quiere que deje, para que yo pueda hacer su voluntad, para que yo pueda honrarlo y alabarlo, adorarlo como solamente Él es digno de adoración. Y lo voy a adorar con mi vida, con mi obediencia a su palabra. Y su palabra es Jesús. El Verbo se hizo carne, Juan 1:1.
mismo Dios se hizo carne, tomó forma de hombre para estar aquí entre nosotros y poder ser la única persona que podía ser el Cordero inmolado que quita el pecado del mundo. El único que no pecó, pero se hizo pecado por tus pecados y por los míos. Y ahora tú eres libre y eres justificado delante de Dios, limpio y lavado con la sangre de Cristo. Wow. Y es donde Dios, cuando Jesús dice en Juan 14:6, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre si no es por mí. No es por obras, no es por un precio que tú puedas pagar, es por el precio que pagó Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? El panorama de este libro del profeta de Amós, específicamente el propósito del libro es hacer un llamado al pueblo de Israel para que se arrepienta. ¿De qué? De sus pecados. Y el arrepentimiento debe ser genuino, debe ser verdadero. Y hoy es el día, si hay alguien que no se ha arrepentido, y decirle: Señor, aquí estoy, ya no quiero vivir igual, sé que tú me puedes transformar, tu palabra puede cambiar el rumbo de mi vida. Aquí estoy hoy. No estás por casualidad en este lugar, ni en este mundo, ni en esta vida. Dios ya te había visto y había pensado en ti desde antes de la fundación del mundo. ¿Cuántos dicen amén? Porque tú no te hiciste tú solo, eres creación de Dios. Eres creación de Dios. Allá en el mundo estábamos equivocados. He escuchado en el mundo: gracias a la vida. Y si le sigues, que me ha dado tanto. Cántale a Dios: gracias por haber pensado en mí. Porque tú le das su lugar de creador. Y todo le pertenece, toda la vida de todos le pertenece, la vida de todo ser vivo, todo lo que respire, alabe a Dios. Y dice que Él tiene en sus manos el poder de la vida de todo ser vivo. Wow. Si Él dice hoy, es hoy. No nos jactemos, hermanos. Si Él dice que es mañana, pues es mañana. Y lo único que espero es que nos veamos allá arriba. Porque nadie va a ser eterno aquí, pero en el cielo sí. Y es por la muerte de Cristo. Todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta vida natural, esta vida en este cuerpo, solamente es por un tiempo. Pero lo que se va a ir con Dios, lo que quiere rescatar Dios desde ahorita es tu alma. Y en tu alma está tu voluntad. Y tú le dices, por eso te decía hace rato, si tú te arrepientes verdaderamente. Y yo creo que debe haber alguien hoy aquí. Porque hay una historia de un hijo de un pastor que tenía años en la iglesia, tenía años sirviendo, tocaba en la alabanza y servía. Y hasta que llegaron los misioneros y le preguntaron que si le había entregado su vida a Cristo, y dijo no se había arrepentido. Necesitamos arrepentirnos de verdad.
para que tú puedas nacer de nuevo, para que tú puedas tener esa relación con Dios de amor y de justicia. ¿Tú quieres que un mundo sea justo? ¿Que a cada quien le dé lo que le pertenece? Solo Dios es un Dios de justicia. ¿Qué le cantamos a Jesús? Sol de justicia. Solamente Él puede arreglar este mundo. Solamente Él puede transformar un corazón, una persona, porque tiene el poder para hacerlo. Cuando alguien le cede su voluntad, antes no sucede así. Sucede cuando tú le dices: ven, toma autoridad en mi vida, y Él te empieza a tomar el control de tu vida, de tu tiempo, y te hace reconocer eso. Todas las áreas de tu vida deben ser guiadas por el Espíritu Santo. Las finanzas, tus emociones, tus sentimientos, tu voluntad, ¿a dónde? ¿Qué vas a hacer? ¿Por qué estás aquí en esta tierra y con vida? ¿Por qué Dios, no sé si toda la vida Dios tiene el control en sus manos? ¿Por qué ha permitido que estemos con vida hasta el día de hoy? Y luego decirle: Ebenezer, Dios hasta aquí nos ha ayudado. Wow. Entonces el panorama del libro es que es un llamado para Israel para que se arrepienta tanto de los pecados sociales y culturales, tales como la violencia, la injusticia social y la idolatría. Dice, ¿a quién iba dirigido? Al pueblo de Israel. No dice que iba al rey, ¿verdad? Usías, por ejemplo, era el rey de Judá, del rey, cuando se dividió el reino de Israel en dos reinos, el del sur y el del norte. Y Jeroboam, el rey de Israel, de la parte norte, de Samaria. Dijo al pueblo, va dirigido lo que Dios le dijo a Amós, un profeta. ¿A usted le gustaría ser profeta? Y luego no creemos en los dones sobrenaturales. Y luego el que está al lado le dice al que está al lado, lo despierta y le dice: Dios me ha dicho que tú vas a ser profeta. Entonces, ¿y ahora qué te pasó? ¿Andas bien? Dios me ha dicho que vas a ser profeta. ¿O quiere? ¿Usted cree que el de la tortillería de enfrente le va a decir eso? Se va a dar un kilo de tortillas y luego ya le da la feria y todo el cambio, y le dice: es que Dios me acaba de decir que tú vas a ser profeta. No, ese le iba a decir: oiga, ¿cuándo le bajan a la música? Pero el que está aquí, Dios le puede hablar y decirle: tú eres profeta. Los que estamos aquí somos los más interesados en lo que Dios quiere hacer con este grupo, con esta iglesia. No es individual, somos su iglesia y Cristo es la cabeza. Y habla que somos un cuerpo y cada quien en el cuerpo hace una actividad como la que le acabo de comentar.
Pero mire, le decía por eso, porque Amós era un profeta y Oseas también. Pero a Amós, Dios le dio una indicación, una orden. Y ahorita vamos a ver, ¿cuál cree que haya sido? Pregúntale al que está a tu lado, despiértalo tantito. Y dile, ¿qué orden le daría Dios, Jehová de los ejércitos, a Amós? Y luego ubiquen que Amós era un profeta del reino de Judá, del reino del sur, y tenía que viajar hasta el norte. Y aquí a mí me surgió una pregunta. El hermano que anda bien, que está alineado con Dios, y luego hay un hermano que anda desalineado con Dios, ¿cuál va a enviar Dios con quién? Para que se alinee. Pues el que está alineado con Dios lo va a enviar con el hermano. Y en ese caso sucede con el pastor y la pastora. Yo no te puedo decir otra cosa, y no te puedo dar un consejo, y no te puedo platicar otra cosa que no sea de la palabra de Dios, a menos que tú me digas como me dijeron a mí. Te platico como amigo o como pastor. Y si es como pastor, yo tengo que decirte la palabra de Dios. Y tengo que decirte que te alinees y que tu adoración y que tú te arrepientas de tus pecados. Así como Dios le estaba hablando al pueblo de Israel del norte. Nosotros andamos bien aparentemente también, pero los del norte andaban bien mal. Tenían idolatría a Moloch. Wow, ¿alguien se acuerda quién era Moloch? ¿Qué deidad era? Un dios que le ofrecían ¿qué? Niños. Wow. ¿Y a poco iban a enviar un profeta de ahí mismo? No, lo envió del sur, del reino de Judá. ¿Jesús de dónde era? El león de la tribu de Judá. Aleluya. Ese es nuestro Redentor. El león de la tribu de Judá. Hay un pensamiento y unas preguntas. Dice en Amós capítulo 3, versículo 3 y el 4. Vamos a ver qué dice. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Ahora se supone que no. Pero cuando andan dos juntos que no están de acuerdo, ¿cómo se le llama eso? Cuando usted anda con alguien que aparenta ser su amigo, ser su socio, aparenta, pero no está de acuerdo con usted. Eso es lo que estaba hablando Dios. Le aparentaban adorarlo, porque no hacían ni obedecían a Dios. Todavía tenían su idolatría, todavía había violencia,
que violentaban a los oprimidos, a los pobres. Usted lea la historia, va a tener tiempo de leerla en su casa. ¿Rugirá el león en la selva sin haber presa? ¿Dará el leoncillo su rugido desde su guarida si no apresare? Y yo dije, ¿cómo está esto, Señor? Está interesante. Y cada vez aprendo más. Y aprendí de esto, que el león no ruge hasta que ya tiene la presa. Hasta después de haberla obtenido, ruge. No ruge antes, ni anda platicando sus planes antes, sino hasta que ya consolidó la presa. Se le dice a otro y hasta le gana el proyecto. ¿Cuántos saludos así? Más por comentar y causarle envidia. Ay, es que bueno. Y aparentemente es tu amigo. Muy bien. Entonces la respuesta es no. Por eso viene como dice: ¿rugirá el león en la selva sin haber presa? No, hasta que no esté la presa, hasta que no la haya cazado y se la haya comido. Entonces si ruge el león. Y nosotros tenemos el león de la tribu de Judá. Hay dos animales que Dios se representa, que Dios nos da para que nosotros podamos tener dos o tres animales, pero los más importantes es el águila y es el león. Un león, bueno, luego hablamos más de eso porque es otro tema. Idolatría, injusticia social, además de pecados internos. Eso era lo externo, lo que estaba viviendo el pueblo: violencia, la injusticia social, oprimían a los pobres, a los menesterosos. Había idolatría, ya les platiqué de Amoloc y de otros dioses que tenían ahí. Pero también había pecados internos. ¿Cuáles son esos? Platíquenle de este lado. Yo conozco, tengo una lista de pecados internos que yo ya no tengo ni uno. Platíquenle, ayúdenme. Bueno, esos pecados internos, que luego nos olvidamos de ellos, es el orgullo. ¿Y qué significa el orgullo? Porque a veces no vas a decir, pues es orgulloso, pero ¿qué significa? Es un sentimiento de superioridad. Y a veces no necesitas decirlo. Bueno, que ya eso tiene soberbia, ¿no? No hay nadie como yo. No hay nadie más bueno que yo. A mí nadie me gana. A mí nadie me dice qué tengo que hacer. ¿Cómo puede entrar Jesús a ese lugar donde no se le da oportunidad? Por tu soberbia, por tu orgullo, por pensar de esa manera, por ser de esa manera y creerte más que otro. Es pecado. Tenían esos pecados internos, la autocomplacencia, y ese es estar satisfecho con tus propios actos. Así lo hago yo. ¿A quién le suena eso?
Pues tiene que ser a mi manera. No, dile, hoy renuncio a eso. Y le dices a Dios, va a ser a tu manera. ¿Cuántos dicen amén? El pueblo se rehúsa. Desde entonces, no sé. Desde entonces hay una idolatría. Desde entonces hay soberbia. Desde que se cayó la humanidad y no se recibió a Cristo como debe de ser. Yo cada vez que leo instructivos, no solamente la Biblia, sino instructivos de aparatos que los hacen y te da la especificación de qué aceite debe llevar, cuándo hay que cambiarlo, y que si le pones otro, esa transmisión se descompone. ¿Por qué a tu vida? Yo le decía a un hermano que estaba dándole consejería, y yo le decía, ¿por qué a tu vida espiritual si la tratas como tú quieres? ¿Y por qué a tu auto, vamos a poner un auto automático, le puso vas a 100, 80, 100, avanzando hacia adelante? ¿Y por qué no le metes reversa ahí? Y a tu vida espiritual sí, no pasa nada. Sí pasa. Dios ve todo. Sí pasa. Y por eso dice Dios, con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Cuando tú metes reversas. ¿Y saben por qué me acordé? Porque un día accidentalmente metí así la reversa en una camioneta de mi papá, nuevecita. Un trono. No, pues eso tampoco se debe hacer en tu vida espiritual. Tienes que honrar a Dios, adorar a Dios con todo tu corazón, arrepentido. Y Él ya hizo lo que se tenía que hacer para ser perdonados. No depende de ti, de nosotros depende tener sabiduría. Y dice que si alguno la necesita, se la pida a Dios y Él se la va a dar abundantemente. Dice el número 3, orgullo, autocomplacencia, y luego dice la adoración meramente externa. Y ese es el tema. Ahí en ese punto de todo esto, ahí estoy concentrando el tema. Que la adoración es meramente externa, no viene del corazón. Un ejemplo que puedo decir, ay, estuvo muy bonita la alabanza hoy. Y no tienes una comunión con Dios. Y no le dices, Señor, ¿te gustó cómo te canté hoy? ¿Te gustó lo que hice en mi vida toda esta semana? Wow. Y deja que te diga, sí, me gustó esto, pero esto no. Pero no decimos eso. ¿Qué decimos? Estuvo muy bien o estuvo bien mal. El volumen y estaban desafinadas. No venimos a eso. ¿Ya se está dando cuenta? ¿Me está siguiendo? Podemos deducir cuál es la adoración que Dios rechaza. Dígale al de al lado, ya se lo acabo de decir. En nuestra vida diaria vemos con frecuencia personas que cumplen las reglas, pero sin amor.
sin amor, por obras. Miren, cuando dijo el gobernador, por este año pasado que estuvimos en el desayuno, todo el grupo evangélico de San Luis Potosí, dijo: Cristo vino desde hace 2000 años. ¿Qué dice eso? Dijo el gobernador: ya debería haber cambiado todo. Pero muchos no creen. Y dijo: la labor de ustedes, los evangélicos, dijo, yo les agradezco, porque van casa por casa, porque van en el tema espiritual que no puede hacer el gobierno. Y dijo: nos construimos escuelas, construimos carreteras, 400 escuelas, pero no se compara con su trabajo. Pero realmente lo estamos haciendo. Realmente estamos libres para ir por los perdidos. O nos encapsulamos todavía nomás de labios, decimos nomás en 4 paredes y no vamos por los perdidos. Jesús vio. Ese es el gran mandamiento, la gran comisión: ir y predicar el evangelio hasta los confines de la tierra. Y wow, ¿hasta dónde dijo él? Y nosotros ¿hasta dónde vamos? A veces ni a media cuadra. Te llegue, si era su comadre, pues, y oiga, comadre, le vengo a presentar a Jesús. Anímese. No, es que es mi comadre, ya antes éramos, y ahora ya no. Usted llegue y diga: usted es mi mejor amiga, pues, o amigo. Eso significa más o menos. Pero vengo a presentarte a Jesucristo, porque Él está en un odre nuevo. Un odre viejo, y le ponen vino nuevo y se rompe. Si es una vasija donde el Espíritu de Dios tiene que ser nuevo, y el odre es nuevo. Tú eres nuevo, eres una nueva persona en Cristo. Eres hijo de Dios en ese momento, cuando tú decidiste recibir a Cristo y creer en Él, que está en la tumba. No, resucitó y está en el cielo, en el trono de Dios, a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Aleluya. Bueno, personas cumplen reglas, pero sin amor. Trabajadores hacen lo mínimo solo para aparentar, ¿verdad?, y cumplir. Y hay relaciones que se mantienen por costumbre, pero ya no por compromiso. Algo similar puede suceder en nuestra vida espiritual. En el libro del profeta Amós, en el capítulo 5:21, es uno de los versículos más fuertes de toda la Biblia, porque Dios declara que rechaza la adoración de su propio pueblo, por la manera en que el pueblo estaba haciendo la adoración. En este contexto encontramos que se confronta y nos obliga a preguntarnos hoy día: ¿le agrada a Dios la manera que lo adoramos? En el libro de Amós señala que fue el propio profeta que lo escribió, y que él era un pastor de Tecoa, y además de ser pastor cultivaba higueras o higos. Así que vemos que él se dedicaba al campo y al ganado. Además se nota que Amós era una persona, un profeta con cierto nivel educativo. El pueblo donde él vivía estaba a 16 kilómetros de Jerusalén. Obviamente en Judá
Sin embargo, Dios lo envió a las tribus del norte a anunciar su mensaje, lo cual sería un desafío tan difícil para Amós, ya que probablemente no sería bien recibido. ¿Se acuerdan que le preguntaba, ¿le gustaría ser profeta? No son bien recibidos. Y dice, como así tuvo efecto y sucedió cuando él fue a las tribus del norte. El profeta Amós fue llamado por Dios. Un profeta solamente es llamado por Dios, hermanos. Dice, fue llamado por Dios en un tiempo de prosperidad económica de Israel. Wow, eso suena al tiempo de hoy, ¿verdad? Cuando estamos bien, cuando no nos falta economía, cuando no nos falta, es más, nos anda sobrando, pues no volteamos a ver a Dios. Y así le estaba pasando al pueblo de Israel, especialmente en el reino del norte. Exteriormente, la nación parecía bendecida, ¿verdad? Tenía prosperidad. Pero ¿cómo estaba su interior? Con esa idolatría, con todos los pecados que acabamos de comentar. Él estaba bien por fuera. Yo lo que decía alguien, si usted le pone tanta atención a su auto por fuera, ¿cómo estará pero por dentro? ¿Cómo estará el motor si nunca le cambia el aceite? Etcétera, etcétera. Existía injusticia social, opresión de los pobres, abuso del poder y una religión superficial. ¿A quién lo escribió? Dice, durante el reinado segundo Jeroboam, en el reino del norte hubo una época de esplendor económico y militar. Sin embargo, la vida espiritual del pueblo era decadente. Podemos tener una vida espiritual decadente aunque estemos muy bien por fuera. Por eso nosotros debemos que checar que nuestro interior, cómo está nuestro altar para Dios. Y es en todas las áreas de nuestra vida. Recordando que Dios es un Dios altamente moral. Y no es que lo moral te acerque a Dios, no. Es que tú obedeces por amor a Dios. Y escuchas cuando dice, ¿verdad?, que todos los pecados de inmoralidad no entrará la persona al reino de los cielos. Y tú le agradas a Dios con tu vida día a día y tomas tu cruz y te alejas del pecado. Pero lo haces por gratitud. Le das gracias a Dios de donde te sacó, de donde te rescató, del lodo cenagoso, del foso de la desesperación, de una vida sin rumbo, de una vida sin rumbo, pero con una dirección al infierno. Y ahora, en Cristo, tu vida y tu pasaje, tu boleto está asegurado al reino de Dios. Y Jesús no solamente te dice eso, sino que dice, muchas moradas hay. Y cuando tú platicas con Jesús y escuchas eso, ¿qué le dirías? Yo quiero una. Yo quiero una. Y el día que me vaya de aquí, de esta tierra, porque, pues lloren, no. Tú les vas a dejar un escrito que diga, me vas a ir a buscar ahí donde vivía.
gustó. Solamente cambié de dirección. Porque hay una morada en el cielo para ti. Esa vida es muy corta, hermanos. Tienes que pensar en esa morada y aprovechar el día a día con Cristo. Que Él tome realmente la dirección de tu vida. Cuando yo inicié a ser cristiano, me impactó porque tenía un amigo del mundo que se hizo cristiano, se convirtió en Cristo primero que yo. Y me decían: tú nunca vas a cambiar. Pero cuando yo le decía: vamos a orar, lo primero que decía: Jesús, toma el timón de mi vida, conduce mi vida. Tú aprendes de otro o de otra. Aleluya. Uno se puede imaginar a Amós anunciando juicio de Dios ya cuando llegó al norte y fue con las familias ahí de clase alta, ricachonas. Usted se puede imaginar a esa persona de campo llevando la palabra de Dios. ¿Qué estoy diciendo con esto? Que Dios utiliza a cualquiera. Utilizó a uno que creyó en Dios para llevar el bien a las tribus del norte que andaban mal, que andaban desalineadas conforme a la palabra de Dios, conforme a la voluntad de Dios, y que la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y una de ellas es: no te harás ídolos, ni te arrodillarás delante de ellos. Yo soy Jehová, Dios, un Dios celoso, grande, fuerte y poderoso. Y aquí en una parte también de Amós dice: yo soy Dios, Jehová de los ejércitos. ¿Sí entiende eso? No son ejércitos humanos, son el ejército celestial con sus ángeles que vienen al cuidado de sus hijos. Los ángeles significa enviados de Dios a hacer la voluntad de Dios. Los ángeles no andan preguntándole a Dios: ay, con ese pastor no. Dios envía a sus ángeles alrededor de los que le temen. Y la promesa está segura. Solamente tú y yo debemos de temer a Dios. Y el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Aleluya. Ahí están las llaves que van abriendo puertas y puertas de bendición en su reino. Pero hacemos todo lo contrario. Cuando esto se alinee, wow. Cuando esto se alinee, Dios va a traer una bendición aún mayor. ¿Por qué estoy seguro? Porque la palabra dice que la gloria postrera será mayor que la primera. Hay más de Dios cuando tú obedeces a Dios. Hay más de Dios cuando te alineas y llevas, y Cristo
va tomando tu dirección y te va dando dirección a tu vida. No tú a Cristo, no tú a la iglesia, la cabeza es Cristo. ¿Qué nos queda decir aquí? Heme aquí, como Isaías el profeta, heme aquí estoy, envíame a mí. Heme aquí. Y Dios contesta y dice: clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que aún no conoces. Pero el orgullo y la soberbia dicen: yo ya no necesito aprender más, yo ya sé más que el otro. Y así te vas. Y hoy vamos a orar por ello, para romper eso. Amós, un pastor recolector de higos, fue enviado por Dios a denunciar esta hipocresía. En el capítulo 5, Dios deja claro que Él no está interesado en rituales vacíos. Él no le interesa nuestra adoración cuando es vacía, cuando nomás es de labios y no es de tu corazón. Cuando tú vienes y dices: vengo aquí, Señor, porque tú me has traído. Vengo aquí para aprender de ti y caminar diferente. Ya no quiero caminar en mi voluntad, quiero tu sabiduría. Quiero recibir lo que dice la palabra: toda dádiva y todo don perfecto procede del Padre de las luces, procede del cielo. Pero tú y yo, nuestras oraciones no rompen ni el techo, y queremos que rompan las ventanas de los cielos. Queremos cielos abiertos para nuestra vida. Se reflexione hoy: ¿será que Dios los puede abrir? Sí, pero con una adoración correcta, haciendo lo correcto delante de Dios. Dios no es un amuleto ni es religión. Dios es Jehová de los ejércitos, Dios de dioses, dice la palabra. Entonces Dios no está interesado en rituales vacíos, sino en una vida transformada. Y esa vida transformada solamente se logra cuando Jesús toma el timón de tu vida. Y hoy hagas esa pregunta: ¿vale la pena? Yo me la hice cuando estaba haciendo esto. 2004 recibí a Jesucristo. Hice un análisis. No, pues, los primeros años estuve batallando, no creía, era incrédulo, pero sabía que había algo. Y hasta que el Espíritu Santo me convenció de pecado, de juicio y de justicia. Y llegó el día que le dije: aquí estoy, Señor. Aquí estoy. Haz de mí lo que tú quieras. ¿Dónde está Anita? Amós 5:21 no significa que Dios odie la adoración así.
sino que aborrece una adoración desconectada de la justicia, de la obediencia y del amor al prójimo. Porque el segundo grande mandamiento, ¿cuál es? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Dice, ay pastor, ya me estoy conectando con esto. Porque la palabra se respalda sola. La palabra tiene su propio peso de gloria. La presencia de Dios está aquí. La presencia de Dios está declarando que es la adoración que no le gusta. Y vuelvo a lo mismo, con todo respeto, no se lo voy a ir a decir a la tortillería. Es a nosotros, a su pueblo. El problema no era el culto, sino la incoherencia entre lo que el pueblo hacía en el templo y cómo vivía fuera de él. ¿Se acuerdan que le dije hace rato? Saliendo de ahí, se nos olvida hasta la prédica. Y dije, ¿qué fue? ¿Quién sabe? Estuvo bueno, pero quién sabe. Y no sales pensando, tengo que ir a leer el libro de Amós. Quiero ver cómo Dios le habló al profeta para que su pueblo se arrepintiera del pecado, de ese pecado que yo traigo de orgullo y de soberbia. Wow. Pero no salen, y eso es lo que pasa. Y Dios a eso no le gusta. Fue lo que le dijo al pueblo, y tuvo que enviar un profeta a decírselo. Por eso le decía, el de enfrente no te lo va a decir, ni a mí. A mí me habló la palabra de Dios cuando uno la lee. El problema, bueno, de introducción, ¿verdad? Este versículo rompe con muchas ideas religiosas. A veces pensamos, mientras cumplimos con actividades espirituales, Dios estará satisfecho. Pero Amós nos muestra que Dios no deja de impresionar, o no se deja impresionar por apariencias. Muchos aparentamos ser cristianos. Muchos aparentamos tomar la cruz de Cristo. La adoración que no transforma la vida diaria no honra a Dios. ¿No se dio cuenta? ¿Cuál es nuestra responsabilidad cristiana? Aplicar la palabra de Dios en nuestra vida y salir de ahí llenos del Espíritu Santo, con la guía que Jesús toma la autoridad de nuestra vida. Y si usted no leía la Biblia, la empieza a leer. Si usted no tenía un tiempo para hablar con Dios, empieza a hablar con Dios. Pero tú lo decides, así como decides no seguir a Cristo y nomás tener la apariencia. De hecho, estoy hablando del pueblo, ¿verdad? Entonces Dios no se agrada de rituales sin corazón, o un corazón aislado de Dios. La adoración verdadera refleja injusticia. Refleja justicia. Dios rechaza la hipocresía espiritual y Dios desea una vida rendida a Él. Isaías 29:13, con eso terminamos. Isaías 29:13. Dice pues el Señor: porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra,
pero su corazón está lejos de mí, y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombre que les ha sido enseñado. Wow. Debemos de acercarnos con una verdadera adoración. Debemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia, al trono de Dios, confiados en Él, que Él va a hacer cosas importantes y grandes en nuestra vida, que Él nos va a hacer reflexionar, el Espíritu Santo, cuánto tiempo hemos desperdiciado. Porque la voluntad de Dios no es que desperdiciemos el tiempo, que cada día lo aprovechemos para ir y predicar el Evangelio. Está en tiempo presente, continuo, ir y predicar. No dice ya predicaron, no dice que predique nada más el pastor, así dice. No, ayúdeme, como dice, ayúdese obedeciendo a Dios. El mandamiento es para todos, y no hay cosa más grande, más hermosa que estar a los pies de Cristo, en obediencia. Que tomes tu cruz y Él te rindas a Él, que se rinda tu orgullo. Decir, aquí estoy solo. El orgullo, hermanos, es el mayor problema. El orgullo es el que te hace decir no tengo tiempo. El orgullo es el que te dice después. Adelante, Anita. Hoy queremos pedirle a Dios claridad a ti, que nos podamos arrepentir. Aquellos que no nos hemos arrepentido el día de hoy, o que no se ha arrepentido el día de hoy. La palabra de Dios dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y librarnos de todo mal, de toda maldad. Tómame
que tu evangelio cobre fuerza en mi vida, que tu evangelio cambie mi vida, que mi vida sea transformada, que esa evidencia donde yo estoy siendo diferente por medio de la palabra, por medio de la obediencia. Y he venido aquí hoy humillado delante de tu presencia, para que tu palabra, tu amor, y por lo cual fui llamado, me transforme, me cambie, y que no solamente sea de labios, sino de mi corazón. Usa mi vida, Espíritu Santo, lléname de tu amor, empodérame. Soy un odre nuevo, dile, y recibo vino nuevo. Llena el Espíritu Santo. Esos odres nuevos, llénalos, Espíritu Santo. Cámbialos, transfórmalos. Tu evangelio es poder de Dios para salvación, para transformar, para cambiar esa dirección que llevamos, ese estilo de vida que llevamos. Ahora fuimos rescatados por la gracia de Dios. No lo merecíamos, pero tú nos llamaste a ser tus hijos. Gracias, Señor. Gracias. Gracias. Tú nos llamaste al arrepentimiento. Gracias, Espíritu Santo. Por eso murió Jesús, para el perdón de mis pecados, para darme una vida nueva, para ser justificado delante de Dios. Y solamente tú tienes que decir: aquí estoy. Cambia mi vida, renuévame, y no poquito, todo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo